Shalom Alejem. La paz del Eterno esté en cada uno de ustedes. A continuación, la segunda parte de los comentarios de la parashá número 3, Lech Lecha. Está comprendida por Génesis desde capítulo 12, versículo 1 a capítulo 17, versículo 27. Génesis capítulo 12, versículo 17. Dice: Y el Señor castigó al faraón con grandes plagas. Por la noche, cuando Sarai estaba con faraón, vinieron los ángeles a cantar alabanzas ante Dios. Pero Dios les dijo: Vayan todos y repartan pesados golpes sobre Egipto en anticipación a lo que yo me propongo hacer subsiguientemente. De ahí esto, lo que está escrito: y el Señor castigó al faraón con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham. Génesis 12, versículo 18. ¿Qué le dio esta idea? Dado que Dios no le dijo nada como él hizo después con Abimelech, cuando dijo: ahora pues devuelve la mujer del hombre porque él es profeta. Génesis 20, versículo 7. Rabí Isaac dijo: la respuesta se halla contenida en las palabras por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Los ángeles, cuando lo golpeaban, dijeron: este revés es a causa de Sarai, la mujer de Abraham, y no más. Y entonces conoció que ella era la mujer de Abraham, e inmediatamente Faraón llamó a Abraham y dijo: y Faraón hizo que unos hombres se encargaran de él. ¿Por qué eso? Para que nadie pudiese acercarse a ellos para dañarlos. Y ellos lo mandaron por su camino, es decir, lo condujeron a través del país de Egipto. Dios le dijo: así está destinado a ser a sus descendientes, los conducirás de tu país como está escrito. Y sucedió que cuando Faraón hubo enviado escoltado al pueblo, Éxodo 13, 17. Rabí Abba dijo: todo esto aconteció a Abraham, y él hubo de pasar por todo esto solo para que él y Sarai pudiesen adquirir un gran nombre en el mundo. Pues aún en Egipto, un país de magos a los que nadie podía escapar, Abraham se distinguió y se elevó a una eminencia más alta, como está escrito. Y Abraham ascendió saliendo de Egipto. ¿Hacia dónde ascendió? Al sur. Rabí Simeón dijo: observa que estas palabras tienen un sentido interno y nos indican que Abraham descendió los peldaños más bajos en Egipto y los experimentó hasta el fondo, pero no se inclinó a ellos y retornó a su amo. No fue como Adán, el cual, cuando descendió a cierto peldaño, fue seducido por la serpiente y trajo muerte al mundo. Ni fue como Noé, el cual, cuando descendió a cierto peldaño, fue seducido y bebió del vino y se embriagó, quedando descubierto en medio de su tienda. Génesis 9:21. A diferencia de ellos, volvió a subir y retornó a su lugar, al peldaño superior al cual estuvo vinculado previamente. Todo este incidente es relatado para mostrar que estaba firme en su vinculación con la sabiduría y no fue reducido y retornó a su condición anterior, al sur. Este es el peldaño más alto al cual estuvo primero ligado, como está escrito, yendo aún al sur. La significación interna de esta narración es que si Abraham no hubiera bajado a Egipto y sido probado allí, su porción no habría sido en el Señor. Similar fue lo que ocurrió con sus descendientes, de quienes Dios quiso hacer un pueblo único y perfecto y acercarlo a Él. Si antes no hubiera bajado a Egipto y fueran probados allí, no habrían sido el pueblo elegido de Dios. De manera similar, también si la Tierra Santa no hubiera sido antes dada a Canaán para gobernarla, no habría llegado a ser el solar y la porción del Santo bendito sea.
En todos estos hechos se observa el mismo propósito místico. Rabí Simeón estaba una vez en camino en compañía de su hijo Rabí Eleazar y de Rabí Abba y Rabí Judá. Mientras marchaban, Rabí Simeón dijo: me maravillo de cuán indiferentes son los hombres a las palabras de la Torá y al problema de su propia existencia. Prosiguió su discurso sobre el texto: con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu en medio de mí madrugo para buscarte. Isaías 26:9. Dijo: el sentido interno de este versículo es el siguiente: cuando un hombre está acostado en la cama, su espíritu vital, su nefesh, lo abandona y comienza a ascender hacia arriba, dejando en el cuerpo solamente la impresión de un receptáculo que contiene el latido del corazón. Lo demás trata de remontar de peldaño en peldaño, y al hacerlo encuentra ciertas esencias esplendentes pero no limpias. Si es puro y no se ha manchado durante el día, asciende sobre ellas, pero si no, se mancha entre ellas, se inclina a ellas y no sube más. Allí le muestran ciertas cosas que han de ocurrir en el futuro próximo, y a veces la engañan y le muestran cosas falsas. Así, el alma ronda toda la noche hasta que el hombre despierta, cuando ella, el alma, vuelve a su lugar. Felices son los justos a quienes Dios revela sus secretos en sueños, de modo que puedan estar en guardia contra el pecado. Desdichados los pecadores que manchan sus cuerpos y sus almas, los que no se han manchado durante el día. Cuando se duermen de noche, sus almas empiezan a ascender y primero entran en los grados que se han mencionado, pero no se unen a ellos y continúan ascendiendo más. El alma que tiene el privilegio de subir así aparece finalmente ante la puerta del palacio celestial y anhela con toda su fuerza contemplar la belleza del Rey y visitar su santuario. Ese es el hombre que siempre tiene una porción en el mundo por venir, y esa es el alma cuyo anhelo, cuando asciende, lo es por el Santo bendito sea, y que no adhiere a esas otras esencias luminosas, sino que selecciona la esencia santa en el lugar del cual ella surgió. Por eso está escrito: con mi alma te he deseado en la noche, para seguirte y no ser seducido por falsos poderes. Luego, las palabras con mi alma te he deseado en la noche se refieren al alma, nefesh, que tiene dominio de noche, mientras que las palabras con mi espíritu en mí te buscaré temprano se refieren al espíritu, ruach, que tiene dominio de día. Alma, nefesh y espíritu, ruach, no son dos grados separados, sino un grado único con dos aspectos. Hay aún un tercer aspecto que ha de dominar a esos dos y ajustarse a ellos como ellos a él, y que se llama espíritu superior, neshama. Todos estos grados se hallan dispuestos con sabiduría, y la contemplación de ellos arroja luz sobre la sabiduría superior. Este espíritu entra en ellos, y ellos se le unen, y cuando dominan un hombre así es llamado santo, perfecto, totalmente dedicado a Dios. Alma, nefesh, es la incitación más baja. Sostiene y alimenta al cuerpo y se halla estrechamente ligada a él. Cuando se califica suficientemente, llega a ser el tono sobre el cual descansa el espíritu inferior, ruach, como está escrito, hasta que sea derramado sobre nosotros el espíritu desde lo alto. Isaías 32:15. Cuando ambos se han preparado suficientemente, están calificados para recibir el espíritu más elevado, neshama, al cual el espíritu más bajo le sirve de trono y que es indescubrible, supremo sobre todo. Así, hay un trono que descansa sobre un trono y un trono para el más elevado.
Con observar estos grados del alma, se obtiene una visión de la sabiduría superior, y es totalmente a través de la sabiduría que ciertos misterios se conectan entre sí, pues Nefesh es la incitación más baja a la que el cuerpo se ajusta, como la luz oscura en la parte inferior de la llama de la vela que se pega a la mecha y solo existe por ella. Cuando está plenamente encendida, la luz blanca se convierte en un trono para una luz que no puede ser plenamente discernida, un algo desconocido que descansa sobre esa luz blanca, y así se forma una luz completa. Así acontece con el hombre que alcanza la perfección y es llamado santo, como en el versículo, para los santos que hay en la tierra, y así también en el mundo superior. De ahí que cuando Abraham entró en el país, Dios se le apareció y él recibió allí un nefesh y construyó un altar al grado correspondiente de la divinidad. Luego él marchó al sur y recibió un ruach. Finalmente se levantó a la altura de la adhesión a Dios a través de la mediación de la Neshama, después de lo cual construyó un altar al Señor, lo que indica el más recóndito grado correspondiente a la Neshama. Entonces comprobó que era para él requisito probarse y dotarse de grados, y así bajó a Egipto. Allí se cuidó de ser seducido por esencias brillantes, y después de probarse retornó a su lugar. Ascendió de Egipto, fortalecido y confirmado en la fe, y alcanzó el grado de fe más elevado. Desde entonces Abraham conoció la sabiduría más elevada y adhirió a Dios, y llegó a ser la mano derecha del mundo. De ahí que esté escrito: y Abraham fue muy rico en ganado, en plata y en oro. Muy rico del lado este, en ganado del lado del oeste, en plata del lado del sur, en oro del lado del norte. Rabí Eleazar y Rabí Abba vinieron entonces y besaron su mano. Rabí Abba lloró y dijo: desdichados de nosotros cuando tú partas del mundo. ¿Quién seguirá haciendo brillar la luz de la Torá? Feliz suerte de los compañeros que oyen de tu boca estas palabras de la Torá. Génesis 13, versículo 3 dice: hasta el lugar donde estuvo su tienda al comienzo, es decir, Betel, la piedra perfecta. El paraje es luego definido como el lugar del altar que él había hecho allí primero, como se ha dicho, al Señor que se le apareció. Y por eso ahora Abraham llamó el nombre del Señor en prueba de que había llegado a la fe perfecta. Observen esto. Al principio Abraham fue de lo inferior a lo superior, como está escrito. Y el Señor se le apareció a Abraham. Y otra vez, al Señor que se le apareció. Y luego, yendo por sus caminos al sur, grado tras grado, hasta que fue dotado del sur, que fue su porción justa. De allí comenzó a invertir el proceso y descendió de lo más alto a lo más bajo, de modo de fijar todo en su lugar propio. También en el viaje de retorno, la mención de sus etapas es una referencia a la sabiduría superior. Está escrito: y continuó sus viajes del sur, es decir, del lado de la derecha, del comienzo mismo del mundo superior, misterioso y recóndito, alcanzando el ilimitado en Sof, y entonces descendió etapa por etapa desde el sur a Betel, donde Abraham llamó el nombre del Señor, es decir, él fijó la unidad a su lugar propio, o sea, al lugar del altar que había hecho allí primero, es decir, lo había tomado del grado más bajo al grado más alto, y ahora lo hizo descender por etapas del grado más alto al más bajo, a fin de que no partiera de esos grados superiores, ni que partieron estos, y que el todo constituyera una unidad indisoluble. Entonces Abraham fue plenamente dotado y se convirtió en la porción de Dios
en la verdad real. Génesis 13:7 dice: y hubo una riña entre los pastores del ganado de Abraham. La omisión de la letra Yud de la palabra Rib, refriega, indica que Lot deseaba volver a la idolatría de los habitantes del país. Esto se haya confirmado en el final del versículo, y los cananeos y los pericitas moraban entonces en el país. Que Lot efectivamente volvió a la idolatría lo sabemos de las palabras: y Lot viajó del oriente. La palabra Mi-Kedem, del oriente, es equivalente a Mi-Camonó, desde el anciano del mundo. De manera similar, dice de los hombres que construyeron la torre de Babel que ellos viajaron del oriente. Tan pronto como Abraham vio que esa era la intención de Lot, inmediatamente le dijo a Lot: sepárate, te pido de mí. Es como si le hubieran dicho: no eres digno de asociarte conmigo. Así Abraham se separó de él y se rehusó a acompañarlo a reunirse con él, pues quien se asocia con un pecador eventualmente sigue sus pasos y así trae sobre sí castigo. Esto lo sabemos por el mérito de sus antepasados. Por eso se rehusó Abraham a acompañar a Lot. Por todo eso, Lot no se apartó de su mal camino, sino que eligió toda la llanura del Jordán y viajó Mi-Kedem, es decir, partió del anciano del mundo y no procuró perfeccionarse en la fe como Abraham. Así Abraham moró en el país de Canaán para adaptarse al lugar donde la fe podía ser fortalecida y para aprender la sabiduría a fin de unirse a su amo, mientras que Lot moró en las ciudades de la llanura y trasladó su tienda hasta Sodoma, con esos pecadores incrédulos que abandonaron la fe, como está escrito: y los hombres de Sodoma eran inicuos y en extremo pecadores contra el Señor. Así cada uno fue por su propio camino. Felices son los camaradas que se dedican a la Torá día y noche y procuran platicar con Dios. Sobre ellos está escrito: mas vosotros que adheristeis al Señor vuestro Dios, estáis todos vivos hoy. Deuteronomio 4:4. Génesis 13, versículo 14, dice: y el Señor dijo a Abraham después de que Lot se separó de él. Desde el día en que Lot se hizo a la idea de volverse un renegado, el Ruach HaKodesh partió de Abraham. Pero cuando Lot lo abandonó, inmediatamente el Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, se posó sobre él. Además, cuando Abraham vio que Lot había vuelto a sus caminos pecaminosos, se aterró y se dijo a sí mismo: ¿acaso por haberme yo asociado con este hombre he perdido la santa heredad con que Dios me ha dotado? De ahí que cuando Lot lo hubo abandonado, Dios le dijo: levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde te encuentras. El lugar donde te encuentras significa el lugar al que te adaptabas antes y en el cual fuiste dotado con fe perfecta hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente. Son esos los mismos que los viajes referidos en el versículo 3, que, como ellos, indica grados más elevados. Abraham recibió ahora noticias de que esa fe perfecta que había adquirido en su primera travesía por el país no se apartaría nunca de él y sus descendientes. De ahí que está escrito en Génesis 13:15: y el país que ves a ti te lo daré, yo y a tu simiente para siempre. Las palabras que ves indican el primer grado que él había adquirido originalmente y que ahora incluía y exhibía todos los otros grados. Génesis capítulo 14, versículos 14 y 15, dice: al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus consiervos
organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Obab, que está al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a su sobrino Lot con sus bienes, y también a las mujeres y a la demás gente. Dice Isaías 41:3. Él los persigue y pasa adelante con seguridad. Este es Abraham, que les persiguió mientras Dios pasaba delante de él y los mató. Como está dicho, la paz pasó, refiriéndose paz a Dios, aún por un camino que no fue con sus pies. Si no con sus pies, ¿cómo entonces anduvo Abraham por las nubes o con caballos y carros? No. Lo que se quiere decir es que no fue un ángel o un mensajero, sino Dios mismo, quien fue delante de Abraham, refiriéndose aquí la palabra pies a los ángeles que están sometidos a Dios, como en el versículo, y sus pies pararán en ese día. Zacarías 14:4. En relación con Abraham, explicó Rabí Isaac el versículo: yo soy el Señor que habla justicia, que declara lo que es justo. Isaías 45:19 dijo: todas las palabras de Dios son verdad y sus actos son justicia. Pues cuando Dios creó primero el mundo, éste era inestable y oscilaba de un lugar a otro. Dios preguntó al mundo: ¿por qué oscilas? Contestó: soberano del universo, no puedo estar firme porque no tengo fundamento sobre el cual descansar. Entonces Dios dijo: verás, me propongo levantar un hombre justo, Abraham, el cual me amará. Al oír esto, el mundo inmediatamente se volvió establecido en firme. Por eso está escrito: estas son las generaciones de los cielos y la tierra, Beibaream, o sea, cuando fueron creados, que por una transposición de letras se vuelve de Abraham, por causa de Abraham. Rabí Hillá se explayó sobre las palabras, que declara lo que es justo. Dijo: el mundo continuó objetando a Dios, diciendo: de este Abraham saldrán descendientes, los pueblos de Ismael y Esaú, que destruirán el templo y quemarán la ley. Dios respondió: también tendrá un descendiente, Jacob, que será el padre de 12 tribus, que serán todas justas. Así el mundo fue establecido por mérito de él, y por eso se dice que Dios declara el advenimiento de cosas que son justas. Cuando todos los reyes se unieron para hacer guerra a Abraham, quisieron eliminarlo, pero tan pronto como se apoderaron de Lot, el hijo de su hermano, se fueron como está escrito, y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y partieron. La razón de ello fue que Lot se parecía estrechamente a Abraham, y como pensaron que tenían a Abraham, se fueron. La razón de su enemistad a Abraham fue que éste apartaba a los hombres de la idolatría y les enseñaba a adorar a Dios. También Dios los incitó a hacer su invasión para traerlo a Abraham a su servicio. Cuando Abraham partió a perseguirlos, Dios no permaneció silencioso hasta que todo estuvo ligado a Abraham, y solo entonces todos esos reyes, como se dijo, fueron aplastados ante él. Génesis 14, versículo 18, dice: y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Simeón citó aquí el texto. En Salem también está el tabernáculo. Salmos 76:3. Dijo: cuando Dios decidió crear el mundo, primero produjo una llama de una lámpara centelleante. Sopló de un lado a otro, produciendo oscuridad y fuego, y desde las reconditeces del abismo produjo cierta gota que juntó con la llama, y de los dos creó el mundo. La llama ascendió y se enroscó con la izquierda, y la gota ascendió y se enroscó con la derecha.
Luego cruzaron y cambiaron los lugares, subiendo y bajando alternadamente, y se entremezclaron, y de entre ellos surgió un viento pleno. Entonces esos dos lados fueron hechos uno, y el viento fue puesto entre ellos, y se entretejieron, y hubo armonía arriba y armonía abajo. El grado fue firmemente establecido. La letra G fue coronada con Baf y la Baf con la G. Y así la G ascendió y se unió en un vínculo perfecto. A esto se refieren las palabras Melquisedec, literalmente Rey de Justicia, Rey de Salem, literalmente completitud, es decir, el Rey que gobierna con soberanía completa. ¿Cuándo es Él completamente Rey? En el día de la expiación, cuando todos los rostros están iluminados. Según otra explicación, Melquisedec se refiere al mundo inferior y Rey de Salem, al mundo superior, y el versículo indica que ambos están inseparablemente intrincados, dos mundos como uno, de modo que el mundo inferior también es el todo y el todo es uno. Produjo pan y vino, que significa que hay en él ambos, y fue sacerdote de Dios Altísimo, es decir, un mundo administra a otro. Sacerdote se refiere a la derecha y Dios Altísimo al mundo superior. Y de aquí que se requiere un sacerdote para bendecir al mundo, pues este mundo inferior recibe bendiciones cuando está asociado con un sumo sacerdote. Hay pues una fuerza especial en las palabras, y lo bendijo diciendo: bendito es Abraham para el Dios Altísimo. Según este modelo, se conduce el sacerdote en la tierra para unir sus dedos cuando bendice en la sinagoga, a fin de que pueda ser unido con la derecha y los dos mundos estén ligados entre sí. Génesis 14:19 dice: bendito es Abraham. Las palabras del texto son un prototipo de la fórmula de bendición empleada por los israelitas. Bendito es Abraham, en el sentido que acaba de indicarse, corresponde a bendito eres tú. Al Dios Altísimo corresponde, oh Señor nuestro Dios. Poseedor del cielo y la tierra corresponde a Rey del universo. Además, y lo bendijo, indica el curso de la bendición, de arriba a abajo. Y agrega Génesis 14:19, y le dio un diezmo de todo, de modo que pudiese dirigirse al lugar donde estaba formado el vínculo con el mundo inferior. Cuando vino Abraham, fueron enviadas bendiciones al mundo como está escrito: y yo te bendeciré y serás una bendición. Es decir, que en consideración a él habrá bendición arriba y abajo. Cuando vino Isaac, enseñó al mundo que hay un juez que ejecuta juicio arriba para castigar a los inicuos, e invocó la justicia sobre el mundo para que sus habitantes temieran a Dios. Cuando vino a Jacob, él obtuvo misericordia para el mundo y perfeccionó la fe de los hombres en Dios. De ahí que en los días de Abraham, Melquisedec, rey de Salem, Salem significa completitud, es decir, Dios, cuyo trono fue entonces establecido en su lugar y cuya soberanía se hizo por eso completa, produjo pan y vino, es decir, produjo el alimento apropiado para todo el mundo y no retrajo la bendición de todos los mundos. De los grados superiores produjo el alimento y bendición para todos los mundos. Y él fue sacerdote para el Dios Altísimo, hallándose así todo en el orden más perfecto, para mostrar que así como los inicuos dañaron al mundo e hicieron que se retrajera la bendición, así los justos traen la bendición al mundo y en consideración a ellos, todos sus habitantes son bendecidos. Cuando se dice y le dio un diezmo de todo,
es decir, de las bendiciones que salen de todo, la fuente de todas las bendiciones que descienden sobre el mundo. Según otra explicación, Dios dio a Abraham un décimo, es decir, el grado en el cual se hayan establecidas todas las fuentes de fe y bendición, y que es el décimo, 1 de 10 y 10 de 100. Y desde entonces en adelante, Abraham estuvo plenamente confirmado desde arriba. Génesis capítulo 15, versículo 2 dice: ¿Qué me darás viendo que estoy sin hijos? Es decir, no teniendo un hijo, y hemos aprendido que quien no tiene hijos es llamado sin hijos. Las palabras «¿qué me darás?» parecerían indicar algunas necesidades de fe de parte de Abraham, pero no es así. Dios le dijo: yo soy tu escudo, es decir, en este mundo tu retribución es en extremo grande, es decir, en el mundo futuro. Pero Abraham sabía de la sabiduría que había adquirido que un hombre que no ha engendrado un hijo no es retribuido con el mundo futuro, y por eso dijo: ¿cómo puedes darme tal retribución viendo que no la he merecido? Esto nos enseña que un hombre sin hijos en este mundo no tiene en el mundo futuro el privilegio de entrar en la cortina. Abraham pudo prever que estaba destinado a no tener hijos, y por eso Dios le dijo que prescindiera de ella, pues a través del nombre de Dios tendría un hijo. De ahí que esté dicho así, o Co, será tu simiente. La palabra Co indica el nombre santo, que ahora estuvo ligado a él desde ese lado. Es el pórtico de la plegaria por la que un hombre obtiene lo que pide. Es el lado que viene del lado de Geburá, fuerza, del cual también vino Isaac. El lado de Geburá se llama Co, porque de él viene fruto y producto para el mundo, y no del lado de las estrellas y constelaciones. Génesis 15, versículo 6 dice: y él creyó en el Señor, es decir, en el grado que le fue otorgado, ese del cual le vendría simiente para traer hijos en el mundo. Y él lo consideró para sí mismo como bondad, es decir, aunque este Co era pura justicia, Abraham lo estimó como misericordia. Otra explicación es que ligó lo superior con lo inferior para de esta manera juntarlos. Según la tradición, Dios dijo a Abraham que no engendraría hasta que su nombre se hubiera cambiado en Abraham. Se ha planteado la pregunta de si acaso no había engendrado a Ismael cuando aún era Abraham. La respuesta es que no había engendrado al hijo que le fuera prometido cuando todavía era Abraham. Entonces, él solo engendró para el mundo inferior, pero cuando tuvo el nombre Abraham y entró en el pacto, engendró para el mundo superior. De ahí que Abraham no engendró para la unión superior, pero sí lo hizo Abraham, como se ha dicho, y fue ligado en la altura por mediación de Isaac. Génesis 17, versículo 1 dice: y cuando Abraham era de 99 años de edad. En relación con este versículo, Rabí Abba discurrió sobre el texto. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es una roca fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel 22:32. Dijo: estas palabras del rey David pueden parafrasearse así: ¿qué gobernante celestial o capitán hay que pueda hacer algo sin el Señor? Algo con excepción de aquello que el Santo bendito sea le ha ordenado, pues todos están sujetos a él y nada pueden hacer por sí mismos. ¿Y qué poder fuerte hay que tenga en sí alguna potencia que no derive de nuestro Dios? Otra explicación es que una visión que muestran las estrellas no es como una visión que muestra Dios, pues ellas muestran una cosa y Dios la cambia. Y luego, ¿quién es una roca
sur, salvo nuestro Dios? Es decir, no hay modelador que modele desde sí mismo, forma y la concluya en todos sus detalles y la inserte en ella, y el alma celestial que lleva semejanza a la divinidad. Mira ahora, cuando el deseo junta hombre y mujer, sale de su unión un hijo en el que se combinan las formas de ambos, porque Dios lo ha modelado en un molde que pertenece a ambos. Por eso el hombre debe santificarse en tal tiempo para que la forma sea todo lo perfecta posible. Génesis 17:24 dice: Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Hasta que Abraham fue circuncidado, Dios solamente le habló en una visión, como ya se ha dicho. La palabra el Señor llegó a Abraham en una visión. Génesis 15:1. Por visión se entiende el grado en el cual son aparentes todas las figuras y que simboliza el pacto. Esto parece contradecir lo que se dijo antes, que hasta que Abraham fue circuncidado, solo se dirigió a él el grado al cual los otros grados no se hayan ligados. La verdad es que ese grado es efectivamente el reflejo de los grados superiores y se volvió posible mediante ese reflejo, el cual refleja todos los colores. Estos simbolizan los atributos divinos: blanco a la derecha, rojo a la izquierda, y luego un color compuesto de todos los colores. En ese reflejo, Dios se hallaba por encima de Abraham y habló con él, aunque no estaba circuncidado. De Balaam se dice que él vio la visión de Shaddai, y de Abraham se dice que Dios simplemente le habló en una visión. La diferencia es que Balaam solo vio esos ángeles debajo del Todopoderoso, mientras que Abraham vio la G en la que se reflejan todas las figuras celestiales. Hasta que Abraham fue circuncidado, solo fue dirigido por el grado que se ha mencionado. Después de circuncidado, el Señor se apareció a Abraham, es decir, todos los otros grados aparecieron sobre este grado, y este grado se le dirigió sin reserva. Así, cuando Abraham fue circuncidado, emergió del estado inmaduro y entró en el pacto sobre el cual se basa el mundo, y el mundo fue firmemente establecido en consideración a él, pues está escrito: para mi pacto. Yo no he puesto las ordenanzas del cielo y la tierra, y también estas son las generaciones del cielo y la tierra, y también estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creadas. Y en realidad la palabra Behibaream, cuando fueron creadas, puede leerse en anagramas a la vez como Beabraham, por consideración a Abraham, y Beabraham, los que creó con G, y ambos llegan a lo mismo. Cuando Dios mostró a Adán todas las generaciones futuras, las vio a todas en el jardín del Edén, en la forma que estaban destinadas a asumir en este mundo. Se nos dice que cuando vio a David, sin lapso de vida asignado a él, se afligió y le dio 70 años de los suyos. Por eso, Adán vivió 70 años menos de 1000, habiendo dado el resto a David. El hecho de que David solo tuvo 70 años de Adán, el primer hombre, simboliza algo en el mundo superior, como lo hace todo aquí abajo. Otra explicación sobre el texto: y cuando Abraham era de 99 años, sin S, literalmente año, y 9 años de edad, el Señor apareció y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí. Génesis 17:1. Este versículo presenta varias dificultades. En primer lugar, parece implicar que Dios se apareció a Abraham ahora, cuando había alcanzado esa edad, mientras que Dios ya había hablado a Abraham en varias ocasiones. Luego, la palabra años se menciona 2 veces, primero en singular, Shana,
y luego en plural, shanim, como los maestros lo afirman, la respuesta es que mientras Abraham estaba cerrado en cuerpo y por eso de corazón, Dios no se le reveló plenamente. Y de ahí que no se dice hasta entonces que Dios apareció a Abraham. Pero ahora Dios apareció a él, porque ahora Dios estaba por exponer a él esa señal y santa corona. Y además porque Dios deseaba extraer de él santa simiente. Y esto no era posible mientras su carne estaba cerrada. Pero ahora, cuando tenía 99 años y se acercaba el tiempo para que saliera de él santa simiente, era adecuado que primero él mismo fuese santo. De ahí que en esta ocasión su edad mencionada y no en todas las otras cuando Dios le habló. Además, la expresión 99 años sin ese, en vez de 99 años, indica que todos sus años previos se contaban como un año único y que su vida no había sido vida. Pero ahora que había llegado a ese punto, sus años eran realmente sus años. Además, se puede preguntar por qué el término Dios Todopoderoso, el Shaddai, se emplea aquí por primera vez. La razón, como se ha aprendido, es que Dios ha hecho coronas inferiores que no son santas y que de hecho manchan, y ellas marcan a todos los que no son circuncidados. La marca consiste de las letras Shin y Dalet, que forman la palabra Shet, que significa demonio, y por eso están manchados con los demonios y adhieren a ellos, pero en cambio después de la circuncisión escapan de ellos y entran bajo las alas de la Shejinah, es decir, de la divina presencia, al desplegar la letra Yud, la marca santa y la señal del pacto perfecto, y se haya estampado sobre ellos el nombre Shaddai, todopoderoso, completo en todas sus letras. De ahí que en conexión con esto se encuentra yo soy el Shaddai. Luego dice, camina delante mío y sé perfecto, que es como decir, hasta aquí fuiste defectuoso, estando marcado solo con Shin y Dalet. Por eso circuncídate y tórnate completo por el signo de Yud. A quien está así marcado, hállase pronto para ser bendecido por este nombre, como está escrito. Y Dios Todopoderoso, el Shaddai, te bendecirá. Es decir, la fuente de las bendiciones que domina las coronas inferiores e inspira en todas ellas temor y temblor. De ahí que todas las que no son santas se mantienen apartadas de uno que es circunciso y no tienen poder sobre él. Además, nunca es mandado abajo a la Geoná, como está escrito, tu pueblo todo es de justos, ellos heredarán para siempre la tierra. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.